Hay algunos que están vinculados a actividades que hoy son más necesarias que antes, producto de la nueva realidad, como esto, los servicios digitales, los servicios informáticos, son cada vez más usados en un contexto donde podemos salir cada vez menos y en ese sentido esas empresas lógicamente facturan más. Los sectores exportadores, digamos, no, que están más atados a una demanda internacional que cae, pero la demanda de alimentos lógicamente no cae tanto como otras demandas porque son productos esenciales, entonces sus ingresos no caen tanto. Y después, además de eso, a mí lo que me llama la atención es cómo además sobre la base de eso hay un montón de operaciones también que dificultan el día a día también de la política pública. Decían, por un lado te decía, las importaciones caen, pero, pero el pedido de dólar oficial para importar sube. O sea que efectivamente hay un problema y por otro lado se liquidan menos dólares de lo que se registra que se exporta. O sea que por el otro lado también hay una erosión al margen de maniobra del Estado, independientemente de la opinión que uno tenga de este gobierno, del anterior o del que sea, digamos, el problema de los dólares en un país como la Argentina es un problema central y este tipo de operaciones con el manejo de las divisas erosionan fuertemente el margen de maniobra de los estados, digamos. Entonces, hay como cosas, me parece como que son distintas, que efectivamente estos cambios hacen que empresas ganen más y empresas ganen menos. Algunas empresas ganan mucho más porque el contexto cambió y las favoreció, y hay otros que también tienen algunas prácticas un poco particulares y que afectan los márgenes de maniobra del Estado, digamos. Entre enero y agosto se liquidó, se demandaron para el pago de importaciones un 24% más de dólares que el año pasado, cuando las importaciones, eso muestra el Banco Central, o sea, el Banco Central muestra lo que entra y sale de dólares, y el INDEC, el Instituto de Estadística, muestra lo que entra y sale de bienes y servicios, para decirlo mal y pronto. Y mientras las importaciones caen, el pago de importaciones sube. O sea que ahí hay gente que está, digamos, especulando con acceder a un dólar más barato para fugar dólares al exterior. O sea que evidentemente hay realidades que son muy desiguales en la Argentina, ¿no? Hay una situación de crecimiento inédito de la desigualdad que tiene un montón de consecuencias, tiene consecuencias incluso para los propios economistas que aspiran a que el Producto Bruto crezca cada vez más. Es la desigualdad genera problemas también para el ciclo económico, porque la estructura de consumo en una sociedad tan desigual quizás desalienta la producción de ciertos bienes a gran escala y también eso genera problemas en términos de nivel de actividad, pero sobre todo, como de lo que conversábamos antes, digamos, hay una gran proporción de empleo pobre y una gran proporción de trabajadores en situación de gran vulnerabilidad. Una base de datos que reúne información sobre la desigualdad a nivel mundial y entre 1980 y 2016, de la riqueza total generada en el mundo, el 1% más rico del mundo se apropió del 27% de la riqueza y el 50% más pobre se apropió del 12%. ¿Sí? El 0,001 más rico del mundo se apropió del 4% de la riqueza. El 0,1 del 13%. O sea, el 0,1 más rico del mundo se apropió de más riqueza que el 50% más pobre. Y eso es así en Europa. En Europa quizás un poco menos, pero en Estados Unidos, en India, en China, digamos, en la Argentina, la estructura tributaria grava más a los que menos tienen. Y entonces, eso es un problemón, es un problemón, es un problema sumamente importante y además genera la percepción equivocada de que la presión tributaria en Argentina es muy alta. Digamos, Argentina tiene una presión tributaria de alrededor de 28 puntos del producto, que efectivamente es más alta si la miramos con el promedio de América Latina, pero no es más alta que la de Uruguay, no es más alta que la de Brasil y seguramente no es más alta que la de países desarrollados que tienen una presión tributaria mucho más alta que la Argentina, pero lo que sí tiene la estructura tributaria argentina es eso, una fuerte regresividad. Es importantísimo en ese contexto, digamos, de fuerte desigualdad, discutir la estructura tributaria, que es algo que no se discute nunca, por lo que te digo, porque es más fácil eh, cobrar impuestos como el IVA, que es como pescar con un medio mundo, digamos, ¿no? Y bueno, y lo que pescamos, pescamos, y lo que no pescamos, no pescamos. Que en cambio, cuando se intenta subir la evaluación fiscal de los impuestos inmobiliarios en las provincias, se arman unos líos bárbaros en las legislaturas provinciales, porque obviamente que los propietarios tienen un gran poder de lobby, pero si no encaramos esa tarea en algún momento, o sea, hay que resignarse
a que la gente le va a pasar mal. No hay posibilidad de que el Estado instrumente políticas públicas en favor de los sectores populares si no, digamos, si no se tocan estas dos cosas. Por un lado, digamos, lo que hablábamos al principio, que el Estado intervenga sobre uno de los problemas que son centrales de la economía argentina, que es la restricción externa. El Estado no puede aumentar el gasto y emitir moneda si por otro lado va a tener importaciones que crecen de manera, o sea, salida de dólares por importaciones que en realidad no son importaciones, si no se liquidan exportaciones que se exportan, si las empresas hacen autopréstamos que generan un agujero enorme en términos de dólares, eso erosiona fuertemente los márgenes de maniobra del Estado. Si el Estado no interviene en ese sector, puede reducir las jubilaciones, puede reducir el dólar ahorro, pero el problema de la restricción externa no se va a solucionar, a mi modo de ver. Por otro lado, si no se discute la estructura tributaria, como decíamos antes, tampoco va a ser difícil implementar medidas que sean de una distribución más progresiva del ingreso. Y ahí está, la segunda cuestión es una cuestión de índole más política y de índole digamos, de cuán posible es eso. Efectivamente, hacer estas cosas que te estoy mencionando es de una radicalidad política que es difícil de imaginar en este contexto. Por otro lado, digamos, lo que es seguro, a mi modo de ver, es que, digamos, si uno encara ese tipo de medidas, realmente no sabe cómo va a terminar la situación, porque cómo se van a dar las relaciones, digamos, qué consecuencias políticas puede tener avanzar en ese sentido, uno no lo sabe. Digamos, hay un clima que claramente es destituyente y uno lo percibe, no hay que ser necio en eso. Ahora, lo que es seguro es que si uno no encara ninguna de esas medidas, la cosa va a terminar mal, seguro. Digamos, no es que si se le baja 3 puntos las retenciones, van a salir volando a liquidar dólares y se va a aliviar la restricción externa. Es seguro que si uno no encara ese tipo de medidas, los problemas no se van a solucionar. Si uno las encara, tal vez termine mal, o quizás muy probablemente, o las cosas no terminen bien porque la situación política es difícil. Pero si uno no las encara, seguro que no va a solucionar absolutamente nada.